de licenciatura en biología. ¿Qué pasa con los otros 2 semestres restantes? Los utilizan para hacer énfasis particular en la carrera con la que me voy a doble titular. Es decir, si la carrera con la que me voy a doble titular, póngale que es ingeniería ambiental, por poner un ejemplo loco, en 2 años yo voy a tener que ver, y se supone en letras, tengo que aprender lo que aprende una persona en ingeniería ambiental en toda una carrera de 10 semestres. Yo lo tendría que hacer únicamente en 2, para hacer el empalme, ¿cierto? Está el afán de que necesitamos sacar a personas con doble titulación. No me importa si tienen la formación suficiente, no me importa el perfil del egresado, sino que necesito es que salga con el doble título, que más o menos sepa que si lo van a contratar como ingeniero ambiental, sepa más o menos de qué le están hablando, y si lo van a contratar como profesor, que también sepa más o menos de qué le están hablando, ¿sí? A partir de eso, entonces hay una doble afectación. Primero, la carrera con la que usted ingresa a la universidad la ven completa, la ven 8, ¿cierto? Ve 8 semestres. Y a partir de eso aparece un nuevo elemento de problematización, y es, bueno, si yo estudiaba licenciatura en biología y hay unas materias específicas que veo en los últimos 2 semestres, ¿qué va a pasar con los profesores que me dictaban esas 2 materias? Ya no están tenidos en cuenta dentro del pensum, ya no se va a poder incluir a esos docentes, por lo tanto hay una afectación en términos laborales para que esos docentes puedan seguir laborando en la universidad. Y a partir de eso entonces se establece la apertura de esos 2 semestres enlazados con otra carrera. Entonces, primero, afectan a la planta docente. Segundo, me pauperizan mi carrera con la que yo entré a la universidad. Y tercero, me dan una formación incompleta y mediocre de la otra carrera que voy a entrar a la doble titular. Ya voy para. En ese sentido, la figura de la doble titulación, si bien ha sido una bandera histórica del movimiento estudiantil, exigiendo que existan mayores garantías para poder formarse, no es esta la figura de doble titulación que nosotras y nosotros como movimiento estudiantil hemos reclamado históricamente. Lo que nosotros reclamábamos es que se pudiera hacer el empalme de pensum o de planes de estudio con el objetivo de que sean complementarios, con el objetivo de que sea un elemento integral, ¿sí? Que todo lo que yo no veo en la licenciatura en biología me lo pueda complementar la ingeniería ambiental. Que todo lo que yo no veo en la licenciatura de lenguas extranjeras con énfasis en inglés, me lo pueda complementar la carrera de castellano. Era un ejercicio integral, no era un ejercicio de simplemente mochar tiempos, como si yo estuviera cuadrando los horarios de un partido, ¿sí? Decir como, no, hombre, pues, no me da tiempo, entonces te toca meterte y plegarte a otro escenario, ¿sí? Más o menos en términos generales fue lo que se contempló para el elemento de la doble titulación. ¿Hay preguntas, palabras, consideraciones sobre ese punto? Señor. Pues, digamos, a mí me parece curioso porque a veces uno mira la doble titulación con lo que uno quiere, pero no es con lo que uno quiere, sino que tiene que haber una relación con el pensum. Por ejemplo, digamos, la carrera que nosotros tenemos, que es la de sociales, solo se podría hacer directamente con archivística, y eso es un problema por el hecho de que la doble titulación está ligada a ciertos conceptos del currículo de otras materias, por lo tanto no habría un ejercicio interdisciplinar para desarrollar un pensamiento más amplio de este ejercicio. Al igual que todavía no conozco la primera persona que esté cursando doble titulación, aparte de la gente que sí está teniendo doble titulación, pero en la PEDA, porque allá sí hay un convenio que resulta fiable para las 2 universidades, porque juega con plata para poder mantener diferentes elementos de las carreras, como la especial y la que pasa acá en partido. Entonces, esos elementos hacen que también uno se pregunte realmente a qué estamos jugando con la doble titulación, dado que también está determinada por la misma universidad para llegar. Por ejemplo, me gustaría hacer una doble titulación con artes, pero no se puede ligar con la misma, dado que hay errores de currículo que no se van a solventar, ¿sí? Que eso también es el ejercicio de los 2 años que se da para la otra carrera, es porque hay materias o elementos del pensum de las otras partes que se combinan para poder dar el sentido, que es lo que a mí como que me tiene también pensativo en ese modelo, porque no hice el primero, o la primera persona que realmente ejecute la doble titulación. No sé si hay acá alguien doble titulación. Listo. 1, 2 y 3. Bueno, pues primero que todo pues me presento, soy Nicolás Contreras, representante de licenciatura en física. Resulta que el semestre pasado con mi compañero William hicimos un trabajo sobre, digamos, empezar a empalmar diferentes currículos para hacer la doble titulación. Entonces, lo que encontramos fue inicialmente, digamos, lo que tú dices. Muchas veces en las carreras, digamos, de la distrital, se encuentra algo y es un problema de razón puramente epistemológica, y es la cuestión de que un programa, por ejemplo, artes, se puede ligar a muy pocos, pero alguien que estudie matemáticas se puede ligar a una facultad entera. Entonces, digamos, eso es un problema. ¿Por qué?
Porque, digamos, el ejercicio que hicimos fue hacer un empalme en total como con 5 o 4 carreras, entre las cuales era ingenierías, matemáticas, matemática pura, la licenciatura de acá, biología, química, etcétera, pero siempre tenían un problema, y era el hecho de que, por ejemplo, teníamos la necesidad de preguntarnos, bueno, las selectivas, tanto extrínsecas e intrínsecas de las otras carreras, ¿qué referente tienen con lo de nosotros? Si digamos ahí se puede hacer un empalme inicialmente, ¿cierto? Las cátedras pues ya sabemos que son totalmente pues, transversales, pero digamos hay materias que por ejemplo sí necesitan como la cuestión de, bueno, la urgencia epistemológica para empezar digamos a fundamentarlas mejor, y es el hecho, por ejemplo, hay una iniciativa que yo digo que es un poquito estúpida al principio, y era hacer nuestro empalme con física pura. Pero es que física pura, ¿qué nos va a brindar? Si somos la misma carrera. Otra cosa es que nosotros tenemos pedagogía, didáctica en las ciencias, pero la cosa es en que nos ayuda, digamos, especializarnos en física, más de lo que ya estamos. Otra cuestión es, por ejemplo, digamos, en las ciencias, y eso es como la movilidad que él refleja. Digamos, entre unas carreras no hay tanta movilidad, pero en unas carreras que sean, por ejemplo, más apegadas a la industria, más apegadas a la aplicabilidad, sí hay mayor, digamos, relación. Entonces, digamos, cálculos integrales diferenciales, eso se puede aplicar en cualquier carrera de matemáticas, en términos de homologar. Pero ahí caemos también en un error, y es el hecho también de comprender que cada carrera tiene una, por así decirlo, pues llamaría así inicialmente, una esencia fundamental que parte de su filosofía, de su epistemología, pero también de su dirección, digamos, a nivel colombiano. No, yo iba a hacer como algo complementario, ahí ustedes me dirán si yo la estoy embarrando, pero también es como algo que yo he venido dándome cuenta y que en los proyectos curriculares también como que es el sonsonete, por decirlo así, y es que también se está tratando de mirar cómo los pensum o los sílabos de ciertas carreras se reducen para poder ver en 8 semestres una carrera que evidentemente le mide a usted o le cuesta los 10 semestres completos. ¿Por qué? Y eso es un problema, ¿por qué? Pues primero porque nos están reduciendo, y eso es una discusión que ya se ha tenido desde hace ya varios años, y es que pues eso es una cuestión de también reducirnos las materias sociohumanísticas, ¿sí? En el sentido de que, por ejemplo, nosotros, yo que soy de licenciatura en física, tengo que estar viendo, por ejemplo, didáctica de la física 3, ¿sí? Y allí veo la aplicabilidad de las ciencias naturales en un aula. Y entonces esa me la coartan porque pues para la industria y el mercado eso no importa nada, y pues un licenciado puede formarse solamente con matemáticas y física y sale a dar su licenciatura, ¿sí? O sea, sale a ser maestro. Y eso es problemático también. Si solo lo estoy dando como ejemplo en mi carrera, es también problemático en las demás carreras. Reducir 8 créditos también nos llevaría a un problema legal bien hijo de madre. ¿Por qué? Porque las licenciaturas de por sí le exigen que si usted va a estudiar una licenciatura, el ministerio le exige a usted 10 semestres. Claro, le sacaron un documento que dice, ay, es que pues dictamos lineamientos para que puedan reducir los créditos, pero no es algo legal de facto que diga que es que tienen que todas las universidades sacar a 8 semestres a los licenciados en cualquiera de sus ramos. Y eso es complejo, parceros, porque aparte de que nos quitan eso, también nos están quitando algo que es el hecho de pertenecer a una universidad pública, de caer y discutir otras cosas, que vuelvo y yo le digo, y yo le he dicho en otros espacios, es que usted no se forma solo en licenciado en lo que sea, sino que se forma de forma integral en cualquier cosa. Acá usted sabe saliendo de política, de contabilidad, de todo. O sea, de todo lo que a usted le interese, sale formado de esta universidad. Entonces, para que lo tengamos en cuenta también ahí en las discusiones. No, sí, es que mi pregunta iba relacionada porque, pues no sé, yo llegué tarde, me disculpa si es que me perdí, pero no me queda clara la parte de la discusión desde las escuelas y la división de las escuelas por departamento, y ahora sí las discusiones sobre la doble titulación. Porque el tema de las escuelas es algo en que yo estoy re perdida, ni siquiera la misma decana entendía que era la parte de las escuelas. Entonces, si estas propuestas de, bueno, lo de la reforma curricular y la reforma del estatuto, con la explicación de la escuela y los departamentos, que creo que era lo que estaba intentando, bueno, es que no entendí, qué pena, explicar James,
porque ahora la propuesta de la reforma es dividirlos en escuelas y departamentos. En este caso sería el departamento de humanidades y habría otro departamento de educación. Sí, me pueden acercar para ya llegar a la discusión de las dobles titulaciones, porque pues no considero pertinente cómo entender que la parte de las escuelas. Breve, listo. No, sí, para ya iba la propuesta para que pusiéramos de pronto orientada a la discusión del estatuto académico. Si quieren, podemos rayar el tablero un momentico. O bueno, sí. Ah, ya, tú si quieres hacer. ¿Alguien quiere decir algo? Dale, sí, bien. Mientras tanto. Ah, pues era para ponerte el buzo. Bueno, primero para responder la pregunta. Para responder la pregunta respecto, digamos, a la definición de escuela, cava, centro y toda esa cosa. Resulta que hace aproximadamente 2 meses yo me reuní con unos chicos de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, en donde complementábamos una idea que teníamos mucho, y era la cuestión de empezar a analizar tanto estatuto general, estatuto académico, y empezar a construir el estatuto estudiantil. Entonces, dentro de estas reuniones que ya se dieron, salió, digamos, está saliendo un documento, si quieren ahorita lo comparto, y es un análisis completo y detallado del estatuto académico. Entonces, digamos, ¿qué desarrollo se tiene? Resulta que en el estatuto general, el acuerdo 004, digamos, engloba en la universidad la construcción de nuevas, por así decirlo, como estructuras académico-administrativas que se van a llamar escuelas y cavas, ¿cierto? Entonces las escuelas van a ser, por así decirlo, entes en los que yo voy a ir a meter carreras, o sea, así a simples palabras. O sea, yo voy a coger, por ejemplo, la escuela de didáctica de la física o pedagogía, como se llama, que ahorita está en debate. Ahí lo que yo voy a hacer es meter licenciatura en biología, licenciatura en física, licenciatura en matemáticas quizás, pero también licenciatura en la que me falta, la química. Y es la cuestión de qué? De que no hay como, por así decirlo, como una guía organizativa a nivel epistemológico que me redirija todos los programas en esencia de una sola escuela, porque ya conocemos que el programa académico, su función es esa. Definir un perfil de egresado es una de las funciones, ¿cierto? Pero la cosa es que la escuela va a definir un perfil sobre todas las carreras. Entonces la cosa es que eso genera un problema. ¿Cuál problema genera? El hecho de que al generar un perfil, uno necesita revisar cuál es la estructura en malla curricular de lo que se va a aprender, los resultados y requisitos de formación, etcétera, para definir qué significa en la sociedad un licenciado en química, biología, física, etcétera, ¿cierto? Pero eso son cuestiones puramente individuales de los proyectos, pero ahora pretenden definir un perfil de egresado para toda, digamos, un compendio de 4 carreras. Entonces, ¿cuál es el problema ahí que vimos? El problema es que la escuela es académico-administrativa y se maneja por medio de profesores, pero la cosa es que el estudiante no tiene voz sobre la escuela. Ese es el problema. Pero ahí sigue la siguiente creación, que es, digamos, la cava. La cava, ¿qué va a hacer? Esa está, digamos, también reglamentada en el Estatuto General, pero su naturaleza ya se profundiza en el Estatuto Académico. Y es que va a ser el ente dinamizador o la estructura dinamizadora de la misma escuela. O sea, va a ser la que va a llevar el, ¿cómo se llama? El componente de conocimiento-saber en acción. Esa es la que lo va a desarrollar. Y ahí sí van a haber estudiantes. Pero la pregunta que, digamos, que sugerimos, digamos, que ya nos encontramos acá, es qué necesidad hay de que la escuela sea académico-administrativa
al igual que la cava, por ejemplo. Porque es que la generación de conocimiento, de alguna manera, no tiene que ver con algo administrativo, sino son estudiantes, profesores generando investigación. Entonces, digamos, ahí hay una dualidad de funciones. Entonces, eso es, digamos, lo que salió de nuestro análisis. Claro que hay más. Listo, breve. Entonces, más o menos, para que conozcan un poco cómo quedó la estructura académica de la universidad, en el Estatuto General quedó contemplada de la siguiente manera. Se crean 3 vicerrectorías: la Vicerrectoría de Formación, la Vicerrectoría de Investigación y la de Proyección Social. Tienen un nombre más largo, marico. O sea, la de investigación es investigación y producción de yo no sé qué, la de proyección social es Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, tal. Bueno, breve. Entonces, a cada una se asigna, lo que el compañero menciona, una unidad académica. ¿Qué es unidad académica? Todas estas paticas que le salen. El instituto, el centro, la facultad, la escuela, son unidades académicas. ¿Listo? Cuando hablamos ya de cómo queda configurada la universidad en términos administrativos y su interrelación con las unidades académicas, hablamos de las unidades académico-administrativas. Entonces, de cómo, qué sé yo, de cómo la facultad se articula con bienestar, de cómo el instituto se articula con, qué sé yo, con la encargada de la oficina de bibliotecas. Sí, es más o menos así la articulación. Esto únicamente son unidades académicas. ¿Listo? Académicas, ¿por qué? Porque se dedican a desarrollar todo lo que tiene que ver con el currículo, su implementación, su desarrollo, el pensárselo, el discutirlo. ¿Listo? Entonces, a partir de esto, en la Vicerrectoría de Formación quedan 2 unidades académicas: la facultad y la escuela. Tal como lo menciona el compañero, es bastante difuso la figura que se le quiere dar, ¿sí? La escuela queda casi que asumiendo la responsabilidad de revisar el perfil profesional de los docentes que se van a contratar, cosa que a día de hoy ya hace la facultad y el proyecto curricular. ¿Y entonces la escuela para qué? ¿Sí? Por otra parte, en la Vicerrectoría de Investigación aparece el instituto. ¿Se acuerdan el que se robaron? Entonces, ese hace parte de los institutos que se van a meter dentro de la Vicerrectoría de Investigación. El Instituto de Extensión de la Universidad Distrital, el Instituto de Lenguas de la Universidad, de la cual es directora la rectora, la decana legítima de la Facultad de Artes ASAP, el instituto, el IEIE, que es el Instituto de Estudios de Investigación Educativa. Breve, esos son los institutos. Y en términos del centro, son los escenarios que van a articular con la proyección social. Es decir, si la universidad quiere hacer algún tipo de despliegue formativo, educativo, con alguna institución que no pertenezca propiamente a la universidad, lo va a hacer por medio de los centros, ¿cierto? Es decir, que busca contemplar. El día de mañana la Universidad Distrital, Dios mediante, va a hacer un trabajo con las comunidades de las mal llamadas invasiones en la zona de Chapinero Alto, porque quiere hacer un escenario de formación para esas personas. Entonces lo hace por medio del centro, que es quien articula lo que se piensa dentro de la universidad y lo saca para proyectarlo con la sociedad. ¿Listo? Ahora, a cada uno de estos, en la Vicerrectoría de Formación, a cada facultad y escuela, le corresponde una figura, una unidad académica más chiquita, lo podríamos llamar así, que son, por ejemplo, las cavas y el programa académico. Todo eso que a día de hoy ustedes llaman proyecto curricular de licenciatura en, proyecto curricular en ingeniería, todo eso ya no se llama proyecto curricular. Ahora es programa académico de licenciatura en ¿sí? Entonces ténganlo presente porque desde hoy, y de hecho ya las políticas que se están creando desde el Consejo Académico se van y se están creando a partir de la figura de programa académico, no se están creando a partir de ningún proyecto curricular. ¿Listo? Y entonces, cambia de nombre, esto ya no sería proyecto curricular, sería programa académico, y las materias ya no serían materias o seminarios, pasan a llamarse asignaturas. ¿Listo? Ténganlo presente. Esto, ya lo mencionaba el compañero, implica una discusión epistemológica, ¿sí? Pero acá hay una cuestión bien particular que la administración sí que sabe hacer, y es mezclar discusiones en términos epistemológicos con discusiones más administrativas. Si yo quiero reorganizar una escuela o si yo quiero reorganizar un proyecto curricular, simplemente para cambiar quién lidera qué dependencia, quién asume tal cargo, eso es una modificación administrativa.
no me implica un debate de calado para pensar qué modificación, cómo impacta esto académicamente, curricularmente, no, nada, o sea, eso es solo una modificación administrativa. Ahora, si yo le cambio el enfoque a las carreras, si lo que yo quiero que la gente aprenda ahora no es lo mismo que yo tenía contemplado antes, es una discusión epistemológica. Y la administración a día de hoy no ha aclarado cuál de las dos es las modificaciones que quiere hacer, si administrativa o epistemológica. Y presenta a una como la otra y a la otra como la una, o sea, es un enredo muy grande. Por otra parte aparece la cava. ¿Saben qué significa cava? Sigan. Sigan, están en su casa. Bueno, ¿nadie sabe qué significa cava? Bueno, la cava es la comunidad académica básica. ¿Listo? Si ustedes le preguntan a algún profesor por ahí que haya conocido más o menos cómo se construye este estatuto, la cava la explica como la unidad nuclear de toda la reforma al Estatuto General. Es decir, casi que en pocas palabras, la cava es la base sobre lo que se cimenta absolutamente toda la universidad. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues la cava, atención. Pues la cava como comunidad académica básica va a buscar sentar a profesores y a estudiantes para pensar las problemáticas curriculares, ¿cierto? Entonces nos ponen un ejemplo. Póngale que usted está con su profesor, una materia de alguna de sus carreras, cualquiera. Usted está con su profesor de teoría social clásica, ¿cierto? Y usted le dice, profe, una pregunta, es que yo no entiendo bien cómo impacta, qué sé yo, el capitalismo en el medio ambiente. Entonces usted, el profesor sale con la duda porque dice, esta pregunta me desborda, yo sé de teoría social clásica, no sé de ambiente. Entonces me voy a ir a buscar a otro profesor que le sepa el ambiente, ¿cierto? Entonces se encuentran los dos profesores, qué sé yo, va a Roa y se encuentra con Nubi. Le dicen, hola Nubicita, ¿cómo estás? Entonces se sientan los dos y van y buscan a una profesora de biología. ¿No hay nadie de biología? Sí, Mabel, listo, entonces se encuentran Nubia, Roa y Mabel, se sientan los tres y llaman a un estudiante de cada una de sus materias, se sientan los 6. Y dicen, bueno, tenemos un problema porque entendemos cómo es la teoría social clásica, pero no sabemos cómo se puede articular con otras problemáticas. Ahí hay un vacío curricular que no contempla la universidad. Es decir, que la universidad no venía contemplando la tal figura de interdisciplinariedad ni transdisciplinariedad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues, si usted estudia licenciatura en Ciencias Sociales, le van a enseñar lo de sociales y ya. Y ojo que en sociales no le están enseñando geografía tampoco, que hace parte fundamental de las ciencias sociales. Si usted está estudiando biología, pues lo van a dejar estudiando hacia la célula, hacia el ambiente, y más allá de eso no le van a problematizar, ¿sí? Entonces la cava lo que contempla es esa posibilidad, para que la gente se reúna y diga, vea, hay una falla en términos curriculares, no la podemos contemplar, no sabemos cómo, nos desborda. ¿Qué hacemos ante eso? Y entonces comienza a discutirse. Y se generan preguntas, y las preguntas generan unas soluciones que se construyen a partir de hojas de ruta, de modificaciones curriculares en algunos sentidos. Ahí comienza a funcionar la cava. Ojo, esa es la figura con la que presentaron la cava. ¿Listo? Ahora, eso en términos de la cava. Entonces, en la cava hay docentes y estudiantes. ¿Listo? En el programa académico es el lugar en donde vamos a estar las y los estudiantes, pero nosotros no administramos el programa académico. Quien lo administra y lo organiza, ¿quiénes son? La facultad. ¿Y a quién asigna para administrarlo? A los docentes. Entonces, este elemento es para los docentes. Ahora, en la cava breve, listo, nos sentamos, discutimos, sacamos una propuesta, pensamos una vuelta. Listo, entonces hay que modificar el currículo de biología y sociales para sacar una electiva que contemple unir las necesidades que tiene cada una de las licenciaturas. Bien, ahora ¿qué se hace? La subimos acá. Y en la escuela se encuentran única y exclusivamente los profesores. En el claustro. Acá en la escuela también se encuentran solamente los profesores, ya vamos ahorita para el claustro. Entonces, en la escuela solamente hay profesores. O sea, el Estatuto General no contempla estudiantes en la escuela, tenganlo presente. El estudiante llega hasta acá, hasta la cava. En la cava dice, vea, es que yo tengo una duda con esta materia porque no sé cómo se va a abordar este tema. De ahí ya se desplaza a la escuela. Y en la escuela se encuentran profesores. Acá en la escuela hay varias figuras que es importante problematizar. Si ustedes le preguntan a cualquier persona de la universidad, no le puede dar una respuesta certera
de cómo debería o va a funcionar la cava. Porque puede que haya muchas respuestas que sean acertadas, pero cada una va a apuntar a jalonar para su lado. Entonces, algunas personas dicen, no, tenemos que crear escuelas dentro de las mismas facultades. Es decir, hagamos una escuela de profesores entre sociales, física y matemáticas, hagamos otra escuela entre profesores de castellana, biología y artística, hagamos una escuela entre educación infantil, inglés y comunicación social, ¿sí? Algunos profesores plantean que la cava se tiene que hacer entre facultades. Algunas otras personas plantean que la escuela tendría que construirse interfacultades. Es decir, si yo soy profesor de la licenciatura en educación artística, pues me tengo que ir a reunir con el profesor de la Facultad de Artes y con la profesora de la Facultad Tecnológica para encontrar un problema epistemológico de la universidad y poderlo resolver, ahí entrar a discutirlo. Y son problemáticas epistemológicas en términos del contenido que va a terminar estudiando la universidad. Otras personas proponen que hayan 3 tipos de escuela. Entonces, que se pueda crear una escuela a partir de que se unan muchas cavas, o que se cree la escuela dentro de la facultad, o que se cree la escuela entre muchas facultades. Eso hay un sancocho ahí, nadie sabe cómo va a ser. ¿Listo? Ya les di palabras, terminamos de explicar la estructura y ya les di palabras. ¿Está bien? Entonces, eso por ese lado. Ahora, en términos del instituto, con el instituto, ¿qué quieren hacer? Se quiere crear un sistema de investigaciones, ¿sí? Al menos esa es la propuesta que nace de la Asamblea Universitaria, que sesionó el año pasado y para noviembre presenta una propuesta de documento. En la propuesta de documento contempla la posibilidad de construir un sistema de investigaciones. ¿Qué implica el sistema? Bueno, ver cómo interrelacionamos el instituto con la escuela, con la facultad. ¿Quién terminaría participando en el instituto? Docentes. Y en la escuela, ya dijimos, docentes. Además de eso, aparece la figura de centro, como ya les explicaba, y en la figura de centro también está liderada por los docentes. Uy, ¿por qué se cambió el color? ¿Así? Listo. Entonces también estaría articulada por los docentes, con la única excepción del resto de las unidades, y es que acá contempla una oficina para egresados. Entonces, como saben que las licenciaturas van a salir puros desempleados, perdón, entonces van a crear que el centro que articula la protección social tenga en cuenta a los pobres egresados que van a trabajar en un call center para ver cómo los proyecta con la sociedad, también para engranarlos en el aparato laboral, ¿cierto? Más o menos esta es la estructura que hay en términos académicos puntualmente. Ahora, a esto se suman 2 escenarios adicionales o 2 órganos colegiados, si los quieren llamar, los cuales también van a terminar participando allí. Aparece la figura del claustro docente, ¿sí? El claustro docente, ¿qué va a buscar? Reunir a profesores para atender problemáticas que sufren los docentes y las docentes día tras día en la universidad. El claustro docente contempla eventos como, por ejemplo, este año el poderoso Gustavo Petro sacó una resolución que decía que se tenían que formalizar a trabajadores de las universidades. Lo chistoso, acá aprovechando para tirarle mierda, lo chistoso es que el parcero sacó la resolución y dijo, los tienen que formalizar, les vamos a dar una plata, y no soltaba la plata. ¿Sí? Y puso como fecha máxima el mes pasado para poderlos formalizar, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta que se hizo el compromiso, se hace todo el esquema, se comprometen las universidades y en este momento casi que se les deja con el déficit porque se les abre un hueco de 300 millones de pesos que tienen que llenar de algún lado entre todas las universidades para formalizar. Porque si usted no formaliza, pues está incumpliendo con un decreto y lo multan, ¿sí? Entonces existe una cadena ahí medio rarilla porque si el ministerio dijo que asignaba plata, pero no la pasa y si exige la formalización, pues creo que hay una contradicción grande. El claustro docente va a pensar elementos como la vinculación de docentes a los diferentes programas académicos. Tengan presente que si usted lo contratan como profesor de una materia de pregrado, póngale que usted lo contrataron en, qué sé yo, una materia, cualquiera. Sí, química. No, una materia, carrera. Una materia. ¿Química? Breve, listo. Usted lo contratan en química, ¿cierto? Y a usted en química le abren la posibilidad de poder dictar horas en una materia, en una carrera de posgrado, ya sea en una maestría o en un doctorado.
A usted, por ser de pregrado y dictar horas en una materia de posgrado o en una carrera de posgrado, le van a pagar el honorario mucho más alto que a un profesor que lo contrataron directamente para posgrado, ¿sí? Es decir, al profesor que lo contrataron para posgrado, pónganle más o menos que le pagarán por ahí unos 250.000 pesos la hora, pero para el profesor que es de pregrado y le asignan horas para dictar en posgrado, le pagan más de 300.000. Entonces hay una crisis en los posgrados porque la gente ya no se presenta a ser profesora de posgrado. Le queda mucho mejor presentarse a ser profesor de pregrado y después pasar la solicitud para escalar, ¿sí? Nadie quiere ser profesor de posgrado. Sumado a esto, métale ahí que en este momento en la administración la lógica que tiene con los posgrados, es decir, si usted quiere hacer una maestría, un doctorado, postdoctorado no porque eso no existe, si quiere hacer maestría o doctorado, usted solamente va a tener la posibilidad de pagar a esos posgrados a los que tengan medianamente acceso económico, porque la figura que está intentando implementar la administración con los posgrados es la de la autosostenibilidad. Es decir, el posgrado tiene que ser lo suficientemente caro para que con lo que usted pague se sostenga solito y la universidad no tenga que sacar de ningún otro rubro para financiarlo. ¿Eso en qué impacta? En que a día de hoy hay posgrados, maestrías o doctorados de 10 millones de pesos, una maestría de 10 palos. Y la misma maestría, usted va y la averigua en la Javeriana y perfectamente puede estar en 4 palos, 6 palos, 7 palos, ¿sí? Es decir, la universidad, a partir de su desfinanciación, que sí es un problema estructural, recurre a la política más neoliberalizante y es casi que un producto de mercado. Quien tiene plata accede, quien no, pues que se joda, ¿sí? Eso se discute en el claustro docente. Ahora, aparece una nueva figura, el Consejo Estudiantil Universitario. ¿Qué figura tendría el Consejo Estudiantil? Tampoco es fija. O sea, eso nadie lo ha definido y la idea es que como estudiantes lo definamos. De hecho, peleamos en los consejos, en los cuerpos colegiados para que la administración no metiera las manos en la figura del Consejo Estudiantil, sino que la construimos nosotros. Y para el Consejo Estudiantil hay un montón de ejemplos. En la USCO, la Universidad Surcolombiana, está el Consejo Superior Universitario, que es el órgano tradicional, el más alto institucionalizado, y aparte está el Consejo Estudiantil, el cual, si bien no tiene una figura institucional, es tan legítimo para la gente que cualquier política que se quiera pasar para el Consejo Superior previamente tiene que pasar con visto bueno por el Consejo Estudiantil. Y si la rechaza el Consejo Estudiantil, se cae, porque rechazarla por parte del Consejo Estudiantil implica que todo el estudiantado la rechazó, en pocas palabras. Entonces acá hay una figura todavía vacía que se puede complementar, se puede afinar, y que si la sabemos tramitar bien nos daría paso para que el Consejo Estudiantil no solamente se reúna a decir cuándo cita asamblea, sino que también tenga la posibilidad de pensarse lo que estamos pensando acá, la incidencia en los currículos, la posibilidad de modificar planes de estudio, la posibilidad de implementar políticas de investigación, de extensión, ¿sí? Existe una potencia bastante grande del Consejo si lo sabemos implementar. Esto es en términos generales y todo esto tiene que ir armonizado con una vuelta que son las áreas de formación, ¿sí? Las áreas de formación son la base epistemológica sobre la cual se tiene que fundamentar toda esta nueva estructura académica, ¿sí? Según lo que contempla el estatuto, bueno, según lo que contempla el estatuto, debería haber una figura que contemple de qué manera se pueden agrupar programas académicos alrededor de un área de formación particular. Es decir, que se encuentren, por ejemplo, la licenciatura en biología, la licenciatura en física y la de matemáticas, y se encuentre la ingeniería ambiental con esas tres que ya mencioné, y bueno, la ingeniería que intentaron abrir, la ingeniería hídrica que intentaron abrir. Se encuentran esas 5 carreras y si hay similitud en su horizonte epistemológico, en su objetivo académico, en el perfil del egresado que tanto lo repiten acá, si hay similitud en esa figura, ya se creó un área de formación, ¿sí? Porque es un área completa de la misma rama del saber, ¿sí? De la misma rama del conocimiento, de la misma disciplina, métanle todo lo que quieran ahí, que orienta casi que a sacar al mismo egresado, a la misma figura de egresado, ¿sí? Que impacte de una manera similar, ¿cierto? Entonces, esta figura, en efecto, pues es problemática, hay que revisarla pues con muchas pinzas, porque de ahí, algo que sí es importante tener es que a día de hoy la universidad no está organizada con tantas unidades, o sea, esto le abre un montón de unidades, ¿cierto?
Y acá es fundamental que lo tengan presente, que dentro de la política establece que cada una de estas unidades va a tener un director, y el director de cada una de esas unidades va a ganar plata, ¿sí? Entonces, el hecho de que se creen tantas vueltas no es solo porque sí. El hecho, ojo, que algunos docentes de la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales estén contemplando la posibilidad de crearle 7 escuelas a su propia facultad, 7 dentro de la misma facultad, no es de gratis. Es porque también existen personas asignadas detrás para decir, tengo 7 directores para 7 escuelas, ¿sí? Y tener 7 escuelas me representa la de Luca, ¿sí? Imagínense que las tengo las 7 y en una facultad, donde yo me eché el cabezazo y logré pensar en otras 7, en otras facultades ya me la ven plata, ¿sí? Entonces es una figura que también implica un carácter burocrático alrededor del que se creó. Más o menos esta es la estructura que hay. Cualquier duda que tengan no me la hagan porque yo no sé, pero pues la idea es que la podamos construir entre todas y todos, ¿sí? Y que a partir de este tipo de escenarios pues podamos comenzar a contemplar dudas, inquietudes, problemáticas que tenemos con la estructura. Entonces ahora sí abro ronda de palabras. Vamos, ya me la va a pedir acá. 1, 2, 3, 4. ¿Alguien más? Dudas, inquietudes, palabra que tenga 5. Ya, listo, hagámoslo. Les propongo que al menos tomemos el tiempo, si les parece, ya que está medio larguillo. Minuto y medio, pero alargados, si les parece. Acá van a tomar el tiempo. No, mire, a mí me parece algo problemático y eso es algo que yo he visto en las otras, o sea, yo he visto también en las otras asambleas, y es que, o sea, básicamente Daniel esbozó cómo se hace, va a ser la estructura que ni siquiera tenemos clara ahorita, pero pues, si lo vemos burdamente, como yo siempre lo hago, las cosas acá se están haciendo como si fueran un sancocho. Sí, o sea, quieren que, o sea, chimba que se piense, por ejemplo, la interdisciplinaridad entre ramas y que yo pueda hablar con el compa de matemáticas y podamos tener un diálogo y una discusión. Chimba eso, ¿sí? Pero es que estamos perdiendo algo, y es algo que, por ejemplo, fundamenta esta facultad, y es el tema de la didáctica desde las disciplinas, ¿sí? Porque no podemos perder eso como una consigna del movimiento estudiantil, o sea, que no se nos quiten las didácticas de una materia, si me hago entender, o el mismo carácter de la didáctica de esa materia tiene que estar enfocado a eso. Yo no puedo enseñar, o sea, a mí me puede enseñar, por ejemplo, electricidad y magnetismo, que lo tengo que ver en mi carrera, pero en electricidad y magnetismo me enseñan a cómo poderlo proyectar en las aulas, ¿cierto? ¿Cómo yo le puedo enseñar a una persona que es una resistencia y un circuito? Eso yo no lo voy a poder hacer si hay un ingeniero que me viene a mí a enseñar la misma electricidad y magnetismo, ¿sí me hago entender? No hay un carácter ¿cómo se llama? De didáctica, no hay un enfoque didáctico y eso es problemático. Y entonces imagínense si lo estamos pensando en la facultad de ciencias y educación, ¿cómo va a ser en las otras, cierto? Las otras van a decir, no, pues que las ingenierías las podemos mezclar y las metemos así, y tanto, enseñamos la misma vez. Pero es que es muy verdad, muchachos, porque la gente va a salir a darse la pela con ese mismo conocimiento. Y hacer hegemónico el conocimiento, también hacer parte de una posición neoliberal de la forma en la que pensamos y discutimos las cosas. 2. Digamos, la cuestión, digamos, es para complementar. Resulta que las estructuras de cabas y escuelas no son cosas que se crearon en Colombia, no tienen nada que ver, sino que son estructuras que se han fundamentado, por ejemplo, desde la Revolución de Córdoba, de 1918. Ahí es donde primeramente, o bueno, ahí por así decirlo, un antecedente de lo que significa una escuela. Pero la cosa adicionalmente es que hay una discusión que pues yo jodo mucho con él, y es la cuestión de que si uno va a mirar el estatuto general y el académico, no tienen bases epistemológicas. O sea, es como si yo me guiara con los ojos cerrados. Es como si estuviéramos siguiendo la lógica, digamos, de tener una venda y mirar en la oscuridad. Eso es lo que es el estatuto como tal. Pero la cosa es, digamos, acá, digamos, esto sí digamos, si ustedes quieren revisarlo, yo encontré una interpretación, y es una interpretación, digamos, de la escuela bordiana, digamos, de lo que es escuela y cava, y es la cuestión siguiente, me permito leer. Las cavas en relación con los campos de Bourdieu generan una problemática,
Las CABAs podrían reproducir nuevas élites académicas internas, todo ello favoreciendo el interés cognitivo, agregando a esto espacios de discusión cerrados de legitimación mutua y ejecución simbólica. Esa sería la primera. La segunda, si la escuela favorece a quienes ya poseen capital, sea cultural o simbólico, que ellos valoran, se hace urgente definir límites que estén a favor de la inclusión, la diversidad epistemológica, formación integral y reconocimiento de diferentes trayectorias de conocimiento. ¿Por qué? Porque la escuela y la CABA deben estar, digamos, relacionadas a un docente, o un docente obligatoriamente. Pero la cosa es cómo se va a manejar, por ejemplo, el cupo en ellas. Entonces, un ejemplo sencillo, Manuel Flores, no sé si lo conozcan. Sí. Manuel Flores es un profesor que de alguna manera tiene unos intereses de hace 25 años. ¿Cuáles eran los intereses? Los intereses, ayer me dijeron uno, que era capacitar y crear una facultad en torno a crear físicos o alimentar físicos para un proyecto nuclear que está haciendo Colombia. El proyecto ya se está haciendo. Pero la cosa es que Manuel Flores, ¿qué hizo? Una facultad donde él tiene todas las escuelas. Entonces, estamos, digamos, a puertas de un interés de alguien que de alguna manera construyó una facultad entera. Bueno, y si tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? O sea, dar una calidad ahí medianamente. Manuel hizo una cosita chiquitica nomás y puede transar los votos en el superior para aprobar el nuevo estatuto bajo esa figura. O sea, es una cosita de nada. ¿Y tres? Bueno, pues también, quizás rápidamente un poquitico de complemento y también una apuesta quizás de llevar a la discusión. Algo que de pronto no quiero ver el tema porque de nuevo esta vaina es una mierda para tratar de entenderla. Y si, por ejemplo, desde la asamblea, desde los trabajos que están haciendo desde la física, se nos enredamos, pues imagínense llevarlo a 20 minutitos acá en un lado. Sobre las vicerrectorías y sobre cada una de esas unidades va a quedar algo llamado campo. Campus. Entonces, ¿qué es campo? No es una unidad más. Es el concepto sobre el cual las unidades van a empezar a trabajar. Entonces, sobre la escuela va a haber un campo de conocimiento saber o varios campos de conocimiento saber. Cada campo regulando el tema de la escuela. Un campo puede ser la lingüística. Entonces va a salir la escuela de lingüística que se rige bajo este tema y va a trabajar sus cabas alrededor de este tema. Por ejemplo, desde licenciatura en matemáticas que se está pillando. Un campo alrededor de la formación de docentes. Que pille una escuela en la que los profesores de licenciaturas en general se reúnan a hablar de la formación de docentes y que las cabas distribuyan ya cómo se debe hablar al respecto. ¿Por qué traigo a colación como estas dos temáticas y este día de campus? Y es porque siento que entonces nuestra discusión podría empezar ahí. Porque ya sabemos que están fragmentadas las discusiones, ya sabemos que profesores como Manuel Flores, que fue uno de los que intentó poner la creo que fue de los que votó también por Liscano, me limpio la palabra y si no. Pero él era ex miembro del Consejo Superior y ahorita ellos son los que están dando esa discusión. Cómo las carreras se van a organizar en temas y cómo ellos ven la universidad y la proyección de la universidad. ¿Cómo las están organizando? Porque desde ciencias matemáticas y naturales ellos están proyectando escuelas de matemáticas, escuelas de física, escuelas de química, y de ahí se perderá entonces el campo de diálogo. De ahí se perderá entonces las licenciaturas de cierta manera. O nos preocupamos desde algunas de ciencias exactas alrededor de ese tema. Y creo que desde las humanidades, desde castellana, desde las lenguas, todos tenemos la preocupación de que nuestro campo de licenciatura se termine perdiendo para convertirnos entonces en personas disciplinares, en licenciaturas disciplinares en un cuerpo disciplinario. Creo que entonces nuestra proyección debería ir, que los profesores ya se la están dando, que lástima que no estén profesores acá, para que nos diéramos las disputas y que se reconociera que los estudiantes también tenemos voz en esas discusiones. Pero podríamos empezar a pillar la proyección alrededor de qué tipos de temas nos reunirían como licenciaturas o qué tipo de articulaciones realmente queremos con otras facultades a fin del concepto de campo de conocimiento saber que daría la escuela. Breve, ¿cuánto? Pues digamos, uno de los elementos que yo también veo preocupante con este ejercicio es la acreditación de alta calidad no relacionados a los básicos del mismo. Por lo tanto, hay 12 factores
hacen que este elemento funcione, ¿no? O sea, quizás acá ustedes sean conscientes, pero no todos los proyectos tienen acreditación de alta calidad porque hay unos que son de juguete y sin ofender a nadie, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no cumplen elementos en los cuales la investigación se esté dando, por lo tanto, aunque tengas un título, no quiere decir que tengas la capacidad investigativa de lo mismo. Si se reduce la cantidad de errores, si se reducen también elementos básicos de las mismas, pues obviamente mi carrera perderá la acreditación de alta calidad, lo cual hace que también la pregunta que se me hace en las CABAs, pues también más allá de lo que se pueda describir como lo hiciste, también saber en qué otras universidades se han desarrollado sus elementos para poder hacer un marco comparativo y crear resultados enfáticos de su desarrollo. Porque obviamente nosotros vemos esto muy innovador, pero pues acá hay retazos de muchas universidades, de muchos ejercicios en los cuales lo que se hizo fue presentar la propuesta bajo elementos resultados que tienen otro lado, ¿sí? Que eso también es algo que deberíamos mirar, porque obviamente en otro lado también se tuvo que haber hecho y tuvo que haber fallado, tuvo que haber sido bueno, ¿no? Breve, listo. 5. Recoge. Listo, breve. Ahí incluirles un pequeño contexto para que lo tengan presente. Cuando se estaba discutiendo la construcción del Estatuto General, se había contemplado la posibilidad de que la escuela terminara asignada a la Vicerrectoría de Investigación, con el objetivo de que, pues ya que es un escenario en donde interlocutan los y las docentes y que la universidad de alguna forma pasa de un carácter profesionalizante en la anterior figura organizativa a el nuevo carácter de la universidad, que entre comillas es investigativo, pues que tuvieran todo el énfasis de investigación dentro de los institutos que son los que a la larga terminan desarrollando ese escenario de motor de investigación, cosa que no quedó contemplado a partir del mismo personaje que ya mencionamos por acá, que pues le dio la vuelta un poco a la reforma y terminó estableciéndola como a la escuela como integrante de la Vicerrectoría de Formación, y ahí es donde se termina difuminando un poco el papel y la responsabilidad de esta Vicerrectoría respecto a, bueno, y acá, ¿qué hay para hacer? Es decir, pues los proyectos también revisan hojas de vida de profesores, las facultades también lo hacen, como que viabilidad. Listo, entonces, este es el contexto de las escuelas, CABAs, de la figura de Estatuto General. Alrededor de esto se vienen contemplando varias propuestas de estatuto académico, ¿sí? Que en pocas palabras son las que le van a dar el ritmo a todas estas vueltas. Y es bien fundamental que estemos pendientes todas y todos de poder analizar cada una de las propuestas que surjan, porque cada una va a tener un impacto completamente diferente a la otra. Ahora, a partir de eso, ahora sí, teniendo en cuenta el contexto que habíamos dado respecto a la modificación y a la reforma curricular que se venía implementando para el 2024, que se cayó, pero que para este año vuelve a reencaucharse y vuelve a implementarse por medio de políticas aisladas, pues entonces les propongo que ya podamos dar una pequeña ronda de palabras alrededor de, ya focalizadas en los ejes temáticos de qué contemplamos o cómo se pensarían ustedes la academia para la Universidad Distrital. Desde lo que han escuchado, desde lo que ustedes ya venían contemplando, desde lo que hayan podido discutir en sus proyectos curriculares, si es que lo alcanzaron a discutir, desde lo que hayan podido hablar en los consejos estudiantiles, cómo contemplan la academia, ¿sí? El enfoque académico para la Universidad Distrital, cómo les gustaría que fuera, cómo se lo proyectan, cómo lo sueñan, mejor dicho. Entonces, abro ronda de palabras para que vayan hablando, todo bien, no hay palabra perfecta, no necesitamos acá el análisis ya legal, la viabilidad de la proyección, es simplemente pues que compartan ustedes cómo se la piensan, ¿sí? Cómo ven el elemento académico, cómo lo han vivido ustedes en la universidad, cómo les ha afectado, cómo creerían que podría cambiarse. Entonces, abro ronda de palabras. Ahorita ya como muchos. ¿Quién falta por firmar, chicos? Acá. Porque vamos a traer los almuerzos. Si no firme, pues. Almuerzo. ¿Los vas a traer hasta acá? Sí. ¿Te ayudo? Sí. Y quien no pide la palabra tampoco. Breve, listo. A ver, atención, rápido. ¿Quieren ser compas? Todo bien. Entonces, palabras. Una por acá, 2, 3, 4, 5. ¿Alguien más? 6. Listo, vamos. Una. Ah, que yo inicio. Dos bonitos. Bueno. Digamos, para empezar, digamos, a generar la discusión. Primero, pues es una invitación a, digamos, a todos los que están acá. Como les decía, digamos, hace unos meses inauguramos
entre comillas, algo que se llama Mesa de Reglamentación de la Facultad de Ciencias y Educación. Entonces, la invitación va en pro de ¿qué? En pro de participar en la mesa, activamente, claro está. ¿Para qué? Para empezar a hacer los insumos, tanto del académico, el general, pero una parte importante que se me olvidó decirle a él, es la parte de que nosotros empecemos a construir el estatuto estudiantil. ¿Por qué? Porque el estatuto estudiantil debe tener en cuenta nuestro deseo de lo que necesitamos, pero también de lo que añoramos como universidad pública, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el estudiante es el que de alguna manera construye la universidad. ¿En términos de qué? Como decías tú, en términos, digamos, de la autoevaluación, por ejemplo. Entonces, digamos, les propongo eso, que participen en la mesa, son bienvenidos claramente. Y pues, digamos, las actividades, ¿cuáles van a ser? Estamos haciendo una revisión del general, estamos haciendo la revisión del académico para la construcción del estudiantil. Pero esto bajo una metodología ya clara, y es una metodología de análisis histórico, epistemológico y lo que lleve consigo, ¿para qué? Para determinar una base sólida sobre la cual podamos trabajar. ¿Por qué? Más que todo para la cuestión de empezar a redefinir todo esto y que esto esté dado y de alguna manera esté relacionado con el estudiante. Aunque eso sería para la mesa de democracia, pero... Dos. Yo hago. No, o sea, retomando un poco también y recogiéndome un poco en lo que decía Nicolás también, es darnos cuenta que, o sea, se nos viene algo muy grande, ¿no? O sea, si nos ponemos a mirar, no solo es el estatuto académico el que está como ahí en el tintero de discutir, y que de hecho es difuso y ni siquiera sabemos cómo es la estructura bien. Sabemos cómo se va a definir, pero no sabemos cómo va a implementarse realmente en la universidad, porque también viene el académico, también viene el estatuto de profesores, cada uno tendrá que hacer sus estatutos, y más encima tenemos otras políticas que vienen andando de una también. Espérenme. Hay otras que vienen andando también, si me hago entender, porque también viene, por ejemplo, y eso ahí yo quería meterme un poquito y meter el dedo en la llaga, y es que también tenemos que ver que la política de género tiene que estar transversalizada ahí. ¿Por qué? Por una cosa tan fácil y sencilla, compañeros, y es que una de las partes de la política trae también el tema de la horizontalidad del tema de género en todo el currículum, ¿cierto? Y eso es algo que no puede discutirse solo en académico, que solo se puede pensar en los estudiantes, los profesores, sino que todo acá transversalizando en toda la universidad. Por eso se le dio el margen de política general de la universidad. Entonces, ¿a qué voy? A que se nos viene algo mucho más grande que solo venir y discutir y encontrarnos en esos espacios, que una de las grandes victorias que deberíamos tener este semestre sea encontrarnos toda la universidad y debatir estas cosas para darnos un horizonte, pero también hay que empezar a proyectarnos socialmente. Pues yo no, porque yo ya soy viejo, ¿no? Pero los que ya están nuevos tienen que empezar a proyectarse la universidad en vías de cómo la quieren y cómo la quieren proyectar, porque no solamente es pensarnos la universidad para ver cómo me va a ir a mí y yo cómo me va a graduar, sino que estamos hablando de la educación de un furgo de gente, hasta nuestros propios hijos pueden venir a esta universidad a graduarse. Entonces hay que tenerlo en cuenta también para proyectarnos más adelante. Y entonces cierro con esto diciendo que eso se recoge en que tenemos que empezar a movilizarnos en el hecho de concentrarnos y empezar a discutir las cosas, buscando que entre la pluralidad de la palabra nos encontremos todos, porque es que es muy berraco pensarnos todas las políticas de la universidad si solo somos 4 pelagatos los que nos damos la pela. Y eso es lo que ha venido pasando en la universidad, que solo somos muy poquitos los que venimos y nos damos la pela, pero después el resto empieza a hacer presión por otros lugares. Entonces, para que nos lo vayamos también pensando, y es algo que tenemos que pensárnoslo para poder ahí sí mirar una reforma a la universidad como la que... Breve, si quieres complementar algo, chicos, ya seguimos. Pues digamos algo que se me olvidó decirles, es una cuestión para que tengan en cuenta. Resulta que las revoluciones en términos de universidad pública, más que todo latinoamericanas, han sido, digamos, de este tipo. ¿En términos de qué? De empezar a construir un cogobierno, que es lo que necesitamos, de participación, pero también es otra cuestión que quiero que de alguna manera reflexionen, y es que tenemos una oportunidad. ¿Para qué?
pues para cambiar. Entonces era solo eso. ¿Quién era Andrés? ¿Tú? Dale. Bueno, yo tengo toda la confusión con respecto a la parte del estatuto estudiantil, porque comprendo que el estatuto estudiantil es otras cosas netamente del estudiante. Entonces, si ya sabemos que desde la escuela, y lo de la escuela, lo único que yo puedo entender, aparte es que eso ya está. Eso no se va a bajar, lo que te Sí. Y en eso no teníamos cabida nosotros, por eso nunca estuvimos en eso, o bueno, ustedes desde el académico, pero el resto no. Entonces, como ya cada licenciatura ha tenido sus problemas, cada proyecto curricular ha tenido sus discusiones, desde castellano con una posible doble titulación con inglés, que está pues mal estructurada, y todas esas discusiones, pues entonces yo diría que fortalezcamos esa parte del Consejo Estudiantil Universitario para ampliar esa discusión ahí. Porque si entonces tenemos cabida acá y hay la posibilidad de defendernos desde el superior, o sea, para que no llegue al superior, pues fortalezcámonos ahí. Y ahí pasemos las discusiones que ya tenemos académicamente claras desde las carreras. Eso es lo que yo creería de propuestas, porque para ya entender la parte de la escuela y la facultad, lo que yo entendería es que eso ya se hizo. Eso ya quedó, lo que nos queda es fortalecer eso. ¿Te las da 3? 4? Bueno, pues eso que nos mencionan y que pues está socializando hace parte de esta situación que también la estaba compartiendo, ¿no? Pues la estaba compartiendo, lo digo así porque pues no ha llegado, muchos desconocemos, y la verdad se valoró harto el espacio y que se presente de esta forma y de esta manera, ya que este modelo que está planteando ahí es un modelo que en la asamblea se discutió y que lo tocaba y lo mencionaba como un modelo de universidades como Harvard, como universidades de élite que se quiere aplicar aquí en la universidad estatal. Pero pues, siendo realistas, siempre vemos ahí un espacio y siempre se ha estado mostrando ahí la burocracia y todas las implicaciones que esto tiene como modelo, pero que pues ya hace parte de la implementación y que pues no fuimos parte de esa aprobación, simplemente no lo socializan y ahora tenemos que entenderlo y pues aplicarlo. Pero si es verlo así, es verlo que pues en lo que mencionaban los profesores que hacen parte de la asamblea era eso. El profesor Tomás de Cátedra mencionaba esa parte, él decía estos modelos son de universidades de élite que se quería aplicar acá en la universidad estatal. Entonces, pues llamaba a sí seguir discutiendo porque pues hay que darle orden y hay que darle cabeza y cola a esto para que podamos entre todos seguir el camino que lo mencionaban los compañeros anteriores, que los otros estatutos, el estatuto académico, el estatuto que eso sí se están discutiendo y que tenemos voz y voto y que podemos en este momento participar y llevar esas posturas que cada uno tenga a las asambleas y a los diferentes medios que puedan hacer llevar esto al Consejo Superior, que es el que sí lo aprueba. Ahorita pues la universidad no tiene estatuto electoral, pues, que fue una de las problemáticas que se generó después de que muchas facultades se quedaran sin decano. Pero entonces pues estamos en el momento de discutir, de participar, de nuevamente retomar los espacios de asamblea, que pues la administración en este momento está quieta con respecto a eso y pues que está a la espera de que nosotros como estudiantes llevemos propuestas que no me acuerdo. Listo, 5. Listo, bien. No, yo quería hablar más en términos de la investigación, entendiendo que pues también hacemos parte de la universidad pública. Digamos que la vez pasada discutíamos con el profesor Adrián Serna, con la profesora Diana, que la universidad pública se debe, y la universidad en sí misma se debe a la investigación y a la producción académica. Más sin embargo, pues ellos planteaban acá una cuestión muy importante y es que con todas estas organizaciones, pues, con estos cargos burocráticos que pues no les doy la espalda, termina pasando algo y es que el profesor no tiene tiempo para investigar, ¿sí? Y eso termina siendo algo muy conflictivo. Ellos también ahí mencionaban algo que de pronto ya lo voy a llevar hacia el lado de la democracia y la autonomía, y es que la autonomía universitaria es para la investigación, ¿sí? Esta se entendía entonces con un propósito académico y que claro que es político, más sin embargo, pues digamos que es importante ir a revisar cómo se contempla la investigación en este tipo de reforma. Porque ellos mismos decían, es que con todos estos cargos nosotros no vamos a tener tiempo de investigar. Encima, o sea, piensen que van a estar investigando, dictando clase, siendo directores de X, Y cosa.
Y eso de pronto es importante analizarlo en el sentido de que también siguen siendo trabajadores y que sigue habiendo una vida, ¿sí? Entonces eso también nos lo vamos a llevar al claustro docente y es cómo los profesores van a empezar a vivir la vida como trabajadores. Y bueno, esta sería más como mi intervención. Breve, palabra 6. Dale. Casi a llegar. Pues nada, si repito me dicen algo y me recojo entonces. Pero lo que yo quería también proponer, más en vías de tener estas discusiones un poquitico ladrilludas en términos de reflexiones de estatuto académico, de volvernos a la pregunta principal que hacía el compa Daniel, de proyectar la academia. Y nuevamente era referirnos a cómo nos proyectamos nosotros como licenciaturas bajo un eje común, o si las licenciaturas de pronto cada una ha encontrado ejes comunes más bien con otros programas académicos, y cómo entramos en diálogos para entendernos bien cómo sería esa proyección de transversalidad, sin que de nuevo se nos pierda el hecho de que necesitan haber licenciados en Colombia, que no podemos irnos a que como el Ministerio de Educación en sus documentos dice que para dar matemáticas pueden dar a un matemático, un ingeniero, un físico, un químico, entonces no necesitamos licenciados en matemáticas, que para inglés entonces no puede dar alguien de lingüista, alguien que haya hecho estos en inglés y no necesariamente no es licenciado o un licenciado en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Es lucharnos por nuestro puesto en Colombia como tal. Siento que por ahí debería ir la dirección y sobre todo recalcar que no estamos viejos incluso si estamos en semestres superiores, porque por algo van a existir los estamentos de egresados, por algo van a existir las proyecciones a docentes quienes quieran ser docentes en esta universidad. Y es reconocer que este ejercicio no se nos va a acabar cuando nos graduemos y ahí nos volvemos entonces, no, sí, ¿saben qué? Mejor acá las licenciaturas que yo igual ya me gradué. Es reconocer que esto es un ejercicio continuo, de preocuparnos no solo por nosotros, sino por los que van a seguir estudiando, por los posibles estudiantes que vamos a tener nosotros y que quisiéramos proyectar también como docentes. Listo, gracias. Bueno, no sé si a partir de las palabras que han hecho los y las compañeras hay más palabras. Abramos la última ronda para complementar, ¿todo bien? 1, 2, ¿alguien más? 3. ¿No? Breve, listo. Esas 3 y ya vamos a almorzar. No se van a ir. 1. No, vale por financiera, sí. Pero entonces, según lo que yo estoy entendiendo ahí, pues este proceso va muy de la mano, tanto de docentes como estudiantes. Entonces, mi pregunta es, digamos, ¿existe alguna forma de exigirles como, no sé, tal vez unos mínimos, ahorita lo mencioné, unos estándares de formación como unos mínimos a los docentes, porque es que yo digamos que veo que igual estamos aquí en el proceso de repensarnos nosotros como estudiantes, pero entonces también de que nos va a servir hacer todo este tipo de cosas si tenemos docentes que son estudiantes. Y digamos, yo hablo desde castellana, pues nosotros la mitad de nuestra planta docente es muy mediocre, la verdad. O sea, entonces digamos, yo como pretendo llegar a la excelencia, si igual tampoco tengo formación, o sea, un acompañamiento que me lleve a eso. Y ya, esa es mi pregunta, si digamos se pueden exigir como unos mínimos a los docentes que tienen la formación de todo este tipo de proyectos. Ok, ¿te respondo una vez? Sí, breve, listo. Bueno, en ese sentido, en efecto, o sea, son unos elementos que son difíciles de contemplar, son muy difusos. Nuevamente ya lo decían por ahí, la base con la que se piensa en esta reforma al Estatuto General fue basándose en los lineamientos de Harvard, de Massachusetts, son unas vueltas que realmente eran incompatibles con nuestra realidad. A partir de que pues, tenemos profesores mediocres, hay profesores pues, que violentan, hay profesores que utilizan la academia para llenarse de puntos y subirse el salario, ¿sí? Entonces, en efecto, hay unas particularidades bien claras, pero que digamos que el hecho de que estos escenarios estén en proceso de construcción nos garantizan poder al menos dar un paso adelante, adelantarnos y establecer algunos lineamientos de decir, qué sé yo, los docentes de la escuela van a tener una capacidad para generar unos productos particulares de análisis sobre el currículo, pero que no necesariamente tengan que ser implementados al momento, ¿sí? Puede hacerse una previa socialización, pueden contemplarse escenarios de que cualquier tipo de impacto en términos de modificación curricular o académica
tenga que ser obligatoriamente socializada. Entonces, esos escenarios se están exigiendo a partir de la asamblea universitaria, del mismo consejo estudiantil o hasta el mismo claustro docente está buscando contemplar esos escenarios. No necesariamente de que agarrar a un profesor y decirle es que usted es mediocre o no, porque creo que la medida a partir de eso es muy difícil de hacerla, pero sí al menos establecer unos estándares a los cuales los y las docentes puedan responder y plegarse como universidad. Antes de seguir, ¿van a dar una pequeña información? Sí, nada más compañeros, para que las personas que no no han escrito ni han firmado la lista, para que por favor lo haga para poder ya pasar a brindarles el almuerzo que se quedó gestionar. Ya saben que si firman y si no han pedido la palabra, no almuerzan. Dos. Bueno, hablando un poco desde mi ignorancia y sobre todo desde mi curiosidad por el hecho de que no llevo mucho tiempo en esta institución, quería hacer un par de preguntas retomando ciertos puntos de lo que vendría siendo la proyección a futuro que habla mi compañero y lo que es la carencia de la comunidad estudiantil en cuanto se trata a las asambleas y todo ese tipo de discusiones que son muy importantes para lo que vendría siendo decisiones acerca de cosas académicas y que de por sí influyen en la vida social. Quería preguntar cómo se puede extender esta información y facilitarla a los estudiantes que de pronto están en completa ignorancia de este tipo de temas o que recién están entrando a esta vida estudiantil como universitarios. Porque pues en mi caso yo desconozco mucho de estos temas y tampoco es como que tenga tiempo para informarme por mi propia cuenta. También tengo compañeros que entre el trabajo y el estudio no tienen ni siquiera tiempo a duras penas para hacer las tareas, mucho menos para participar en este tipo de espacios. Y es algo que quería preguntar, cómo se puede facilitar esto a este tipo de estudiantes. Porque ahora mismo lo que yo estoy viendo es una información que para mí resulta muy compleja, sino que desconozco mucho de lo que vendrían siendo los estatutos, las entidades y todo el tipo de estructuras que tiene la academia de la Universidad de Francisco José de Caldas. Listo, ya te respondo, si quieres vamos con tres acá y cerramos la ronda de palabras. Sí, yo también tengo como frente a la pregunta de cómo se soñaría una universidad o un nuevo estatuto, me apegó un poco como la idea de Samuel, como de que la investigación sea como separado, sea apartado del trabajo de agua. Pues usted como docente le pagan unas horas, pero en este trabajo de la investigación me conflictúa mucho que la vicerrectoría investigativa en este estatuto solo trabajan docentes, ¿no? Porque uno de los problemas que se decía ahí era como de que tenemos una investigación formativa, es decir, tenemos una investigación en la que nos formamos o tenemos una formación que inmiscuye a la facultad, a las escuelas, a las CABAS, que nos formen en investigación. O sea, si nosotros queremos hacer un estatuto en términos turbianos, de hacer unos campos de saber, sabemos que para hacer una ruptura epistemológica y para investigar necesitamos tiempo, ¿no? Necesitamos más tiempo, es decir, el trabajo pedagógico son unas horas, pero las horas que necesita la investigación se definen desde cómo es la investigación, ¿no? Entonces, según el objeto a investigar, necesitamos unos tiempos, unos parámetros, unos presupuestos en los que nosotros como estudiantes también tenemos que inmiscuirnos, porque solo los docentes tienen esos proyectos de investigación y nosotros como estudiantes no podemos montar unos proyectos de investigación y hablarlos aquí, sea desde los institutos de la Vicerrectoría de Investigación o como la propuesta que hace el COMPA, como desde nuestra construcción propia de un estatuto estudiantil, hablar de nosotros como estudiantes queremos investigar. Listo. Entonces, familia, pues ya recogimos un poco de la discusión. Ya ahorita después del almuerzo seguiremos con algún escenario ya mucho más puntual, mucho más tranquilo, pero entonces vamos a hacer una rápida organización como en octavo en los colegios para salir a comer. Vamos a salir por filas a reclamar el almuerzo que está acá. Entonces, vamos con fila 1, 2, 3, 4, 5, 6 los que están pegados a la ventana, la fila acá.